Listo, muchachos. Los saludo nuevamente. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy, mayo 22 del 2005. Instructores presentes, Heidi Matos y mi persona. Hoy con nosotros está el aprendiz egresado Alejandro Quiroz, que nos va a acompañar en la orientación de las evidencias que hace parte la temática de herramienta de versionamiento Git. Entonces, muchachos, los dejo en compañía de Alejandro. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Alejandro Quiroz, adelante. Muchas gracias, profe. Buenas noches, muchachos. Como la profe Lady les comentó, soy egresado de AXI, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, aunque previamente tuve la oportunidad de estudiar también programación de software, aproximadamente en el 2000, finales de 2013. Y bueno, me considero un apasionado más del tema de la programación. Cuento un poquito de ese background como en esa técnica de programación de software, porque digamos que conozco el sentimiento que quizá muchos aprendices tienen o la frustración con el tema de la programación, y a lo largo de mi carrera, yo aproximadamente estoy a punto de cumplir 10 años solamente pues trabajando como programador, y a lo largo de mi carrera he escuchado a mucha gente que dice esto no es lo mío, esto no es para mí, estoy perdiendo mi tiempo, y como les venía diciendo, a lo largo de estos casi 10 años he visto muchas personas que siempre encuentran un huequito donde meterse en del desarrollo de software, porque no es solamente programar. Yo fui de esas personas que en algún momento en la técnica llegué a decir esto no es lo mío, esto no es para mí, inclusive hasta intenté irme para el ejército, pero encontré, digamos que le cogí la comba al palo, como decimos vulgarmente acá, y he conocido muchas personas que ahorita al final hablamos más de eso, que han encontrado otras áreas, no todo es programación. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre Git y GitHub. Lo más probable es que ya hayan escuchado un poquito sobre estas dos tecnologías. Ahorita les voy a compartir pantalla. Me avisan cuando la vean, por favor. O sea, con una manito arriba, una reacción. Ya. Perfecto. Se ve bien, profe. Perfecto. A ver, que ese rato no uso no recuerdo cómo. Creo que saca. Listo. Entonces, a lo mejor con sus instructores ya han hablado un poquito sobre lo que son los sistemas de control de versiones. En palabras muy coloquiales, les puedo decir que un sistema de control de versiones es un software para controlar versiones de software. ¿Sí? Háblese de software, una aplicación, ya sea mobile, web, de escritorio, o inclusive hasta muchos diseñadores utilizan estas herramientas para controlar las versiones que van generando para sus diseños. Hay otras herramientas más especializadas para eso, pero al fin y al cabo son sistemas de control de versiones. ¿Para qué le sirve a uno un sistema de control de versiones? No, ¿para qué queremos un sistema de control de versiones? Todo esto del software, ya sabemos que aunque han habido personas que han creado aplicaciones solos, desde cero, la mayoría de veces van a estar programando o construyendo una aplicación con otras personas. Estos sistemas de control de versiones facilitan esa labor. Y de hecho, ustedes en su proyecto formativo, que no sé si ya lo están empezando, quizás ya han vivido la experiencia o la van a vivir de lo que es trabajar con otras personas. Cuando trabajas con otras personas, tienes que estar muy pendientes de qué fue lo que hizo fulanito, qué fue lo que hizo peranito, y las modificaciones que hizo fulanito, peranito, llevarlas como al proyecto principal. Yo lo viví y he visto muchas personas que lo viven y termina uno creando en una USB proyecto versión 1, una carpeta con el proyecto en la versión 1. Resulta que se hicieron cambios, alguien tumbó el sistema, alguien dañó algo, entonces se creó una nueva carpeta, proyecto versión 2, donde intentaron arreglar todo, proyecto versión 3, proyecto versión 4, 5, todo a punta de carpetas y terminan al final de su formación con una carpeta proyecto final de los finales. Este sí es. Los sistemas de control de versiones básicamente automatizan esa labor que ustedes hacen manual en una USB
la automatizan y les permiten llevar un control más limpio de todas las versiones de su proyecto. Trabajar juntos en ese proyecto sin que se, sin que se pisen las mangueras, pero como decimos vulgarmente, sin que pisen las mangueras, e incluso, si alguien daña algo, devolver exclusivamente esos cambios que esa persona hizo que dañó. Que ahorita vamos a ver un poquito más de eso. La herramienta que les voy a estar hablando es Git, quizá la hayan escuchado, pero hay muchas más herramientas aparte de Git. Git es uno de los más utilizados. Git nació precisamente por la necesidad de controlar de controlar los cambios que ingresaban a un proyecto, que a lo mejor ustedes habrán escuchado directa o indirectamente del proyecto o del sistema operativo Linux. La persona que estaba desarrollando las funcionalidades principales o el core de Linux recibía cambios por mensajería en ese tiempo, porque eso hace muchos años, en disquetes. Y a él le tocaba revisar esos disquetes uno por uno, ver los cambios, porque cada desarrollador que sugería cambios al core del sistema enviaba un documento largo con todos estos cambios que quería incorporar al core de Linux. A esta persona le tocaba revisar eso uno por uno y con cuidado irlos llevando al proyecto principal. Entonces le volvió muy tedioso y como muchas de las cosas que se han inventado en software nacen a partir de la necesidad o a partir de la pereza de algún desarrollador. Entonces él no quería seguir haciendo esta labor manual y desarrolló un sistema que lo hiciera por él y creó Git. ¿Qué problemas resuelve Git? Como les decía, con Git nos vamos a olvidar de si ya lo están haciendo o si en algún momento lo van a hacer, sepan que es una pésima práctica de crear carpetas por cada cambio que ustedes incorporan en el proyecto. Entonces, con eso nos olvidamos de estar creando carpetas a lo loco. Podemos ver los cambios que realiza cada miembro del equipo. Podemos unir esos cambios o rechazar los cambios que cada miembro del equipo está sugiriendo para el proyecto principal. Y si de pronto, cuando alguien hizo un cambio, dañó la aplicación, podemos revertir esos cambios. Hagan de cuenta que eso es como el historial de Word o el historial de cualquier aplicación de edición o como un checkpoint en los videojuegos, para los que les gustan los juegos. Cada cambio o cada que quieras puedes generar un checkpoint de tu proyecto y Git te va a ayudar a devolverte a ese punto exacto si algo ocurrió. Entonces, para resumir lo que vimos hasta ahora, Git es un software de control de versiones. Eso es Git, ¿vale? A lo mejor han escuchado de GitHub. Y hay personas que dicen que es algo totalmente distinto, hay gente que lo confunde y dice que es lo mismo, o hay gente que se pregunta, ¿debería usar Git o GitHub? Es en esencia lo mismo. GitHub, hagan de cuenta que es un Facebook de programadores. Es como la manera más burda de ponerlo, la manera más mundana, perdón, de ponerlo. Es un Facebook de programadores. Solo que en lugar de ver el perfil con fotos de las vacaciones, ahí vemos el código que sube cada desarrollador. En el fondo, GitHub, perdón, estaba hablando de GitHub, no de GitHub. En el fondo, GitHub es como esa red social de programadores y en el fondo utiliza Git. ¿En qué nos ayuda este GitHub? Nos permite crear nuestros proyectos en sus servidores y poder compartirlos con otros desarrolladores. Elegir, obviamente, a quienes queremos compartirle ese proyecto para que todos contribuyan a nuestro proyecto. Entonces, es una herramienta muy, muy importante a la hora de trabajar con Git de manera colaborativa. Git es uno de los más usados, sin embargo, no es el único. Y ahorita les muestro otras opciones. ¿Cuándo o por qué debería yo usar GitHub? Si yo tengo un proyecto en el cual estoy trabajando con varias personas y resulta que están en distintas ubicaciones a nivel geográfico, ahí debería utilizar GitHub o alguna de sus alternativas. Precisamente por lo que les comentaba. GitHub nos va a ayudar a tener nuestro proyecto centralizado en sus servidores y compartirlo con otras personas para que contribuyan a ese proyecto. Como GitHub en el fondo utiliza Git, también tenemos acceso a todas las herramientas que les mencionaba antes de ver los cambios que se han hecho en el proyecto, de restaurar una versión específica, de aceptar o rechazar cambios que algún miembro de mi equipo quiere realizar en el proyecto principal. Todo eso lo puedo hacer también con GitHub, incluso con herramientas gráficas. Y ahorita vamos a ver un poco de eso.
Alternativas a GitHub, y cada vez salen más. Tenemos GitLab, tenemos Bitbucket, tenemos, ese último la verdad no lo he utilizado, Gox, pero hay muchas y cada vez hay más. De los más populares, estos que les estoy mostrando acá y el mismo GitHub, básicamente hacen lo mismo. Proveen un servidor donde vos puedes crear tus proyectos y compartirlos con otros miembros del equipo, con otras personas, perdón, con otros developers. ¿Cuál servidor de Git usar? La verdad, no, como digo aquí en la diapositiva, no es algo que este es mejor que aquel, todo depende del use case o inclusive de la empresa en la que ustedes vayan a trabajar. Hay ventajas y desventajas de usar uno o el otro. Hay gente que prefiere usar GitHub por el tema de comunidad. Hay gente que prefiere utilizar, por ejemplo, un Bitbucket que es un poquito más privado o un GitLab que es más privado. Bitbucket y GitLab son bastante privados y todo depende de las políticas de la empresa, de la organización para la que ustedes están trabajando. Yo, como desarrollador a nivel personal, prefiero GitHub por el tema que les decía de comunidad. Pero es algo que depende de la necesidad. Para su proyecto formativo yo les recomendaría GitHub, ya que es gratis, ustedes pueden invitar a varias personas a contribuir a su proyecto, mantener su proyecto privado, es decir, que solo lo ven ustedes, los miembros del equipo, y no les van a cobrar. Ya si quieren hacer otras cosas más jaladas, pues ahí sí tiene un cobro, pero pues para el uso normal que uno le da en el proyecto de formación, no es algo, pues no les van a cobrar. Ya con el tema de integraciones que estoy leyendo aquí el chat, con el tema de integraciones de pipeline, ahí sí creo que tiene un costo. No lo he usado con GitHub, la verdad, lo he usado es con GitLab, pero sé que tiene costos porque eso detrás mueve mucha infraestructura, entonces eso tiene costos. Bueno, hasta acá preguntas antes de movernos a una parte más práctica de Git. ¿Aló? No, Alejo, todo bien. Muchísimas gracias. Listo. Entonces les voy a mostrar como los fundamentos o comandos básicos de Git. Vamos a empezar. Perdón. Si no se han creado una cuenta en GitHub, puedo utilizar GitHub para guiarlos en todo el proceso, por si de pronto quieren en su proyecto formativo, que de hecho se los recomiendo, utilizar esa herramienta en lugar de una USB o una carpeta en Drive, lo puedan hacer. Cuando ustedes crean una cuenta en GitHub, en su perfil, ustedes pueden ir a una zona de repositorios. Entonces, no es lo mismo un repositorio o un proyecto en GitHub. Los repositorios es básicamente donde ustedes van a alojar su código. Los proyectos les sirven a ustedes más para un tema de gestión de tareas, ¿vale? Por decirlo pues en palabras más cristianas. Entonces, cuando ustedes quieren crear su proyecto formativo, por ejemplo, lo van a hacer es en repositorios. Se van a crear un nuevo repositorio. Voy a mostrarles esto antes de mostrarles comandos. Le van a dar un nombre al repositorio. Entonces, este va a ser, por ejemplo, sistema parqueadero. Es como los proyectos que más se ven formativos. Aquí es donde le pueden ustedes decir que va a ser privado. Es decir, yo no quiero que todo el mundo que está registrado en GitHub vea mi proyecto, vea mi código. Y en teoría no tienen que seleccionar más. Esto ya después lo pueden curiosear más adelantico, pero ahí ya le dan crear un repositorio. Listo. Ahí tengo creado mi repositorio en GitHub, pero aún no lo tengo en mi computadora. Ya vamos a hacer los pasos para crearlo en mi computadora. Instalar Git es muy fácil. Ustedes simplemente ponen install o instalar en español. Y casi siempre les sale como primer resultado la página principal de Git. Entonces se van a ir allá dependiendo del sistema operativo que estén utilizando. Aquí creo que me está sacando otra cosa. Pero bueno, indiferente de dónde los lleve ese primer enlace, le van a dar en descargas o downloads. Aquí les va a mostrar el sistema operativo que ustedes estén utilizando en este momento. Y ustedes simplemente le van a dar descargar en Windows. En Windows, a ustedes hace rato que no uso Windows, la verdad.
Pero si su sistema operativo es a 64 bits, se descargan este. Y el instalador es un wizard normal de siguiente. Ya les debería dejar eso Git en su computadora. Y en Windows, ustedes no sé si están familiarizados con el CMD o la línea de comandos. Cuando ustedes ya instalan Git, van a poder utilizar los comandos que les voy a mostrar en la línea de comandos de Windows. Para quienes de pronto no sepan cómo abrirla, pueden presionar, creo que es Windows R, y escriben CMD, y les debe abrir la línea de comandos. O buscan CMD en el menú de inicio. Listo. Entonces, ya una vez ustedes tengan Git, van a poder ejecutar los comandos que yo voy a ejecutar acá. Entonces voy a poner un poco más grande esto, perdón. Ahí les queda bien para leer. Sí, se ve bien. Poner un poquito más grande por si las. Listo. En Windows, ustedes pueden escribir cd y arrastrar la carpeta de su escritorio a la línea de comandos. Acá sería algo similar a esto. Si digamos yo voy a mi escritorio y quiero entrar a una carpeta, digamos, esperen, casi no utilizo interfaz gráfica, entonces me pierdo. Perdón. Acá. Profe, qué pena molestarlo. Sí, ¿cuál? A mí, ¿por qué no me aparece esa virgulilla? No sé, esto es porque yo tengo la terminal de Mac, la tengo customizada con una herramienta que se llama Oh My Bash. Entonces me sale la virgulilla de esta manera. Pero a ustedes les debe salir, si están utilizando Windows, les debe A mí me salir sale la el signo carpeta peso. user. También se vale. Se En vale, realidad, eso bueno. es sí, no te preocupes por eso. En Windows te muestra así la carpeta en la que te encuentras, que usualmente es la carpeta principal del usuario. En Mac la virgulilla equivale a esa carpeta de usuario, ¿sí? Esta es la carpeta de usuario. Y en Linux también es muy similar, de hecho Mac es basado en Linux. Pero no se preocupen por ese primer carácter que les aparece, listo. Lo mismo que si ustedes ven guías, en las guías les va a aparecer el mayor que. Ustedes no tienen que ejecutar eso en los comandos. Ustedes proceden es a partir de ese mayor que, o a partir de ese peso, o a partir de ese símbolo del sistema que les sale, listo. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, en Windows ustedes también pueden escribir cd espacio y arrastrar la carpeta. Entonces, digamos que yo quiero moverme a mi carpeta de escritorio, desktop, la arrastran. Y en Windows también les debe pegar la ruta acá. Entonces presionan Enter y ya se encuentran desde su terminal dentro de esa carpeta en Windows. Entonces, voy a crear dentro de mi escritorio una nueva carpeta. La voy a llamar Proyecto Sena. Y acá en la terminal me voy a mover a ese Proyecto Sena. ¿Ves? Quiero que este Proyecto Sena sea mi repositorio, o es ahí donde yo voy a crear todos los archivos de mi proyecto de formación. Pero los quiero rastrear con Git. Entonces, el primer comando del que les voy a hablar es el git init, que es este que estamos viendo acá en la imagen. Con git init inicializamos o le decimos a Git que esa carpeta, todo lo que ocurra en esa carpeta, lo vamos a registrar. ¿Cierto? Entonces, git init. Fíjense que de hecho acá también en la imagencita me tiene un símbolo en sistema mayor que ningún bajo, eso lo ignoro. Yo copio ese comando en lo que está hacia adelante del símbolo del sistema.
les debe salir un mensaje similar a este, diciéndoles básicamente que el proyecto quedó inicializado, y a mí me está saliendo precisamente por la extensión que yo tengo, me está saliendo que estoy, me dice Git, que eso ya me dice que esta carpeta es un proyecto o un repositorio, y me dice main. Esto es la rama, que más adelante les hablo de qué es eso de las ramas. Pero esto probablemente no les salga en Windows, o si están utilizando el Git Bash, ahí sí les va a salir esto que me está saliendo a mí. Ahora voy a abrir esto con Visual Studio Code. Si tienen instalado el ejecutable Visual Studio Code en su terminal, van a poder ejecutar este comando y les va a abrir Visual Studio Code ahí. Y si no lo tienen instalado, no hay problema. Entonces en Visual Studio Code o el editor de su preferencia simplemente le dan, yo pongo esto un poquito más grande, le dan archivo, abrir carpeta o open folder, dependiendo del lenguaje en el que lo tengan, y van a buscar la carpeta donde tiene el proyecto. En este caso sería escritorio, proyecto Sena, ¿cierto? Open. Listo. Entonces, si ustedes están utilizando Visual Studio Code también, van a notar que en la parte de abajo, Visual Studio Code también detecta que ustedes tienen, que esa carpeta está siendo de hecho vigilada por Git, que los cambios que están en esa carpeta están siendo rastreados por Git. Voy a crearme un archivo acá, digamos, un index.html. Y voy a colocar acá. ¿Cierto? Modificaciones. Nótese que de inmediato, cuando yo agregué este archivo, en la parte izquierda de Git, en esta barra, perdón, de Visual Studio Code, me apareció un 1 en esta sección. Esta opción la tiene incorporada por defecto Visual Studio Code, yo no tengo ninguna extensión ahí, y es para detectar precisamente los cambios en un repositorio. Como él se da cuenta de que Git está en esta carpeta, él me está mostrando acá los archivos que yo he cambiado. Fíjense que aquí me está diciendo, estos son los cambios en esta carpeta. Hay un nuevo archivo llamado index.html. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero ese es el primer comando. Entonces, el primer comando, git init, me sirve a mí para inicializar mi repositorio o crear mi proyecto y decirle a Git que vigile todos los cambios que ocurren dentro de ese proyecto. ¿Vale? Vamos a ver el segundo comando, que es muy importante, y es decirle a Git quién soy yo. Entonces, con el comando git config-global user.email, le decimos a Git quién está usando o quién es el que está registrando cambios. Le voy a escribir acá, git config-global user.email, espacio, y acá, entre comillas, voy a colocar mi correo electrónico con el que creé la cuenta en GitHub. Vale. Ya con eso yo me estoy identificando en mi computadora de que esta es la persona que está haciendo esos cambios. Listo. El segundo comando, que es muy útil, es git status. Es muy útil, pero ustedes no lo tienen que estar ejecutando. Hablo de él para de pronto los que les guste más o que disfruten la experiencia de usar una terminal. Es para ver los cambios que da en mi proyecto. Pero digo que es más para los que les guste el uso de la terminal, porque como les mostré con Visual Studio Code, ya aquí lo veo. De manera visual yo veo los archivos que son nuevos en mi proyecto. Y ahorita vamos a ver que esto se va a desaparecer porque vamos a registrar este cambio. Entonces, git status nos sirve para ver los cambios en mi proyecto. El tercer comando, que es para registrar cambios en el proyecto, es git add. Yo puedo, o sea, hasta este momento, para darle un poquito de claridad a ese comando git add, hasta este momento yo estoy trabajando acá, pero esto, yo no le he dicho a Git, me voy a quedar con estos cambios que estoy haciendo. Hagan de cuenta que esto es un borrador, esto es un draft. Todavía no le he dicho a Git, esto lo quiero registrar como un cambio, como un punto de historia en mi proyecto. Todavía no, todavía es un draft o un borrador.
para yo decirle a Git que quiero incluir esto como cambios en mi proyecto, yo tengo que añadirlos primero con el comando git add. Y lo puedo hacer archivo por archivo, index.html, o si tengo muchos archivos y me da locha hacerlo archivo por archivo, yo le puedo decir punto. Fíjense que cuando yo ejecutaba git status, este me salía rojito, él me decía que este archivo todavía es, entre muchas comillas, un borrador. Entonces yo llego ahora a git status, ya me sale verde. Me dice ahí, añadiste este archivo, estás diciéndome que estás a punto de guardar esto como un punto de historia. ¿Sí? Ahora vamos a ver el otro comando. Y ahorita al final hacemos un resumen de estos comandos del orden, aunque de hecho les estoy mostrando más que todo el contraste con terminal, pero si ustedes utilizan Visual Studio Code o cualquier otro editor de texto moderno, todo esto que estoy haciendo por comandos lo pueden hacer de manera gráfica, que ya les voy a mostrar cómo lo hacemos de manera gráfica. El siguiente comando es git commit-m, para yo decirle a Git, estos archivos que tengo en este momento, esto que era un borrador, ya va a ser un cambio oficial o ya va a ser un punto de historia en mi proyecto. Te lo hago con git commit. Importante, este mensaje que yo estoy colocando acá es el que vamos a ver en esos puntos de historia que ahorita los vemos gráficamente. Entonces es importante que sean muy descriptivos. Si ustedes trabajaron en un módulo, digamos módulo de login o módulo de registrar clientes, describan esos cambios ahí, porque cuando ustedes lo vean gráficamente en una línea de tiempo, ustedes sepan, en este punto de historia fue que se introdujo el módulo de login. En este otro punto de historia fue que se añadió X validación, ¿cierto? Y les va a ayudar si de pronto, ojalá que no, les toca moverse en algún punto de historia en su proyecto. Es importante que tengan estos comandos, perdón, estos mensajes bien claritos. Listo, él aquí me dice que registró los cambios. Si yo vuelvo a ejecutar git status, fíjense que ya me dice que no tengo nada de cambios acá. Entonces, y si yo me voy acá a Visual Studio Code, ya no me aparece el 1 acá, ¿cierto? Y aquí me empiezan a aparecer los puntos de historia de mi proyecto. Este es el primer punto de historia. Ya enseguida vamos a añadir un segundo punto de historia. Pero hasta ahora, todo lo que les he mostrado acá solo está pasando en mi computadora. Hasta ahora, esto solo está acá, en la máquina de Alejandro. En GitHub todavía no tenemos nada. Todavía no tenemos absolutamente nada acá. Entonces, ¿cómo hago para publicar ese código que tengo en mi computadora acá para poderlo compartir con otros? Entonces, acá cuando yo creé mi repositorio, GitHub me mandó esta información. Esto es como una especie de paso a paso de cómo puedo yo subir o publicar mi repositorio local o mi proyecto local en GitHub. Entonces, él me dice estos pasos de acá. Yo, el que voy a seguir, como yo creé mi repositorio manualmente en mi computadora, el que voy a seguir es este segundo, para publicar uno existente. Entonces, él me dice, ejecuta este comando, que es el siguiente del que les iba a hablar, git remote at origin. Git remote at origin. Lo voy a copiar y lo pego acá. O si me gusta mucho digitar, pues lo digito. Enter, no me debe salir nada. Una experiencia chévere de trabajar con consola es que si no te sale nada, todo salió ok. Si te sale algún mensaje raro o una chorrera de texto, es porque algo salió mal. Bueno, este comando lo voy a omitir. Básicamente es para renombrar la rama a main. Eso es una historia larga con Git. Antes la rama principal, ahorita les hablo de esa rama, se llamaba master y la tuvieron que renombrar por un tema social. Entonces lo voy a omitir porque mi rama ya se llama main. Por defecto, si ustedes instalan una versión nueva de Git, casi siempre la rama principal va a ser main. Ahorita les hablo de esas ramas. Y por último, ejecuto este comando para publicar mi código. Entonces, voy a pegarlo acá. Y me dicen, si no me sale nada que diga error, significa que todo salió ok. Y confirmación de que todo salió ok es que yo recargo acá y ya no veo ese tutorial.
ya veo es el archivo index.html que yo tengo en mi computador. Lo puedo inspeccionar, ¿sí? E inclusive hasta lo podría modificar directamente desde acá y no utilizar un editor de texto, que ahorita les muestro un truco con eso. Bueno, vamos a añadir otro cambio antes de pasar al siguiente comando. No recuerdo cuál era. Bueno, este es el push que ya hicimos y acá está el de la branch, que ahorita vamos a ver eso. Entonces voy a añadir otro cambio en mi proyecto. Entonces digamos que yo voy a crear por acá un archivo donde voy a mostrar el perfil del usuario. Por ahora no estoy añadiendo contenido que de verdad signifique algo. Estoy solamente añadiendo los archivos y contenido relleno. Listo. Fíjense que de nuevo ya me apareció el 1 acá indicándome que tengo un cambio en mi proyecto. Voy a registrar ese cambio. Bueno, y acá voy a aprovechar para mostrar lo mismo que hicimos acá en consola desde Visual Studio Code. Entonces el siguiente comando que debíamos ejecutar para añadir nuestros cambios era git add punto. Con esto le digo a Git, esto va a ser parte de un punto de historia en mi proyecto. Pero desde el mismo Visual Studio Code, yo puedo decirle acá que este archivo va a ser parte de mi proyecto. ¿Dónde? En el más. ¿Listo? En el más, ya me quedo acá en stage. Eso quiere decir que está a punto de ser parte de un punto de historia de mi proyecto, este archivo. Y en lugar de ejecutar el comando, que era el siguiente, git commit, y el mensaje, yo puedo directamente acá en este campo de texto decirle añadir página de perfil. Presiono commit y fíjense que automáticamente acá ya se me creó un segundo punto de historia en mi proyecto. Y automáticamente ya Git me dice, tienes cambios acá, pero no los has publicado. ¿Qué significa eso de publicado? Si yo me voy a GitHub, acá todavía no veo ese archivo profile.html. Yo acá todavía no veo ese archivo. Veo solamente el index. ¿Por qué? Porque precisamente no lo he publicado. Y en consola o en terminal, git push origin main es el comando para yo mandar o publicar ese código. Push de empujar para subir ese código acá. Entonces tengo la opción de hacerlo por consola, o si no me gusta la consola, porque es respetable, hay gente que no le gusta la consola, hay otros que personalmente nos sentimos más hackers si usamos la consola. A ustedes siempre les va a aparecer cuando tengan cosas pendientes por publicar en Visual Studio Code, en esta opcióncita que les mostraba, siempre les va a salir el botón de sync o de sincronizar. Ustedes lo presionan, le dicen que sí, y él va a subir los cambios. Ahora, en mi caso lo está haciendo muy derecho porque yo ya inicié sesión con GitHub, pero la primera vez que ustedes lo hagan, él les va a sacar una ventana para que inicien sección en GitHub con su cuenta de GitHub. ¿Listo? Entonces, en mi caso yo ya tengo la sesión iniciada, entonces está haciéndolo derecho, pero él tampoco pues, de manera tan libre los deja publicar cambios en GitHub. Entonces, por eso es importante que creen su cuenta. Bueno, ya ahí le di publicar y si yo me voy acá y recargo, ahí tengo mis dos archivos, el index.html y el profile.html. ¿Cierto? De ahí he registrado dos cambios y en Visual Studio Code yo puedo ver acá esos dos cambios. Listo. Ahora sí, voy con el siguiente comando, pero para eso les voy a mostrar acá, si mal no recuerdo, creo que es solamente reemplazar esto. Hace rato que no lo uso. Sí. Si ustedes en su repositorio, en GitHub, no sé si lo alcancen a ver ahí, que de pronto es muy chiquitico y no sé cómo podría hacer un zoom ahí. Cambié el .com de mi repositorio, estoy acá, en mi repositorio en GitHub, y en la URL, en el .com, cambié el .com por el .dev. Ya, no cambié nada más. Al dar Enter, GitHub me lleva a un editor web, que es de hecho una versión de Visual Studio Code totalmente web para yo editar mi repositorio en tiempo real. Y esto funciona exactamente igual
cómo funciona Visual Studio Code local. Tiene algunas limitaciones, como que, por ejemplo, comandos de consola, no estoy seguro si los puedo ejecutar todos, quizá no pueda correr mi proyecto, pero ya eso es otro cuento. Pero en sí me va a permitir hacer modificaciones en mi proyecto y lo voy a utilizar acá a modo de ejemplo. Entonces, en este editor web, de hecho lo voy a poner un poco más grande, voy a crear otro archivo al cual le voy a llamar clientes.html. También funciona con los mismos, control S para guardar. Entonces, hay que crear este archivo y también como lo veíamos en mi Visual Studio Code en mi máquina, aquí me aparecen los cambios que tengo pendientes. Entonces yo le voy a decir a este que lo voy a añadir. Esto va a ser parte de mis cambios. Voy a decir acá, añadir página clientes. Le doy commit and push. Cambian quizá algunos nombres, pero fíjense, como aquí me encuentro en un editor que está dentro del mismo GitHub, él automáticamente hace el commit y hace la publicación de ese código en mi repositorio. Voy a abrir el repositorio de nuevo acá. Fíjense que como la modificación la hice dentro del mismo GitHub, pues tengo o me ahorro el paso de publicar. Automáticamente me queda acá publicado. Pero eso está quedando acá, o ese archivo existe solamente acá en GitHub. Si yo en mi computadora personal quisiera tener también ese cambio, porque de hecho acá no lo veo, si yo me voy a explorar mis archivos, acá no lo veo, así como yo tengo una manera o un comando, que se lo coloqué en la presentación, un comando para publicar cambios, también tengo un comando para sincronizar mi proyecto local con el repositorio o con el proyecto que está en GitHub. Si yo me voy acá, el comando en consola, perdón, se lo voy a mostrar, el comando en consola es git pull. Con esto ya le digo a Git que me jale esos cambios o que me traiga esos cambios para acá. O creo que acá si yo le doy reload, no me acuerdo. Bueno, acá en los 3 punticos. Pull. La razón por la que no recuerdo muy bien es que la verdad yo utilizo mucho más la consola, soy más amigo de la consola, pero fíjense, ahí ya algo cambió. De ahí estoy viendo 3 puntos de historia en mi proyecto. Ya, si yo me voy a explorar mis archivos, aquí veo el archivo de clientes que creé en GitHub. ¿Sí? Y si yo quisiera de pronto explorar o ver los cambios que se hizo en cada uno de estos puntos de historia, fíjense que al darle clic sobre cada puntico de historia de estos, yo puedo ver cuáles fueron los cambios que se añadió. E inclusive puedo restaurar el archivo a esa versión. No, perdón, este es para abrir el archivo en esa versión específica. Para restaurarlo, creo que es... no sé si desde el mismo GitHub puedo hacer la restauración acá. Digamos que yo me quiero mover al punto, al principio del proyecto. Lo voy a hacer por consola porque no recuerdo. De más que en Visual Studio Code también hay la manera, pero lo voy a hacer por consola. Le voy a dar copy, commit. Si yo quiero ver mi proyecto, ver todos los archivos que yo tenía o cómo estaba mi proyecto en ese punto de la historia, entonces de nuevo voy al punto de la historia, le digo copy, commit ID. Y en mi consola voy a ejecutar git checkout y pego control B, o en Windows creo que es con clic derecho, el commit. No le presten atención a ese mensaje grande, tampoco a este hash que les aparece acá, pero si yo ya me voy a mi proyecto y exploro los archivos, fíjense que así era como estaba todo en un principio. Así era como estaba en este momento. Voy de nuevo a la historia. En ese punto de la historia no había más cambios antes. Y si yo quiero volver al último punto, simplemente digo git checkout. Y ahí estoy en el último punto de la historia, en este. Si no me acuerdo,
Sé que hay una manera de Visual Studio Code, pero la verdad no la recuerdo. Se los dejo de tarea. Desde Visual Studio Code sé que también se puede hacer esa navegación. Ahora, ya vimos cómo publico, cómo jalo cambios, ¿cierto? Vamos a ver qué nos falta acá. Vamos a hablar de las branches. Entonces, ¿qué son las branches o ramas en español? Hagan de cuenta que ustedes quieren trabajar están trabajando 2, 3, 4 desarrolladores en el mismo proyecto, y si todos estuviesen tocando al mismo tiempo el mismo codebase o la misma fuente de código, pueden conflictuar, o se pueden chocar, o alguien puede tocar algo, o mientras alguien está modificando algo, se le va a dañar otra cosa a otra persona. Es complejo. Git ofrece una alternativa para trabajar en eso, que son las branches o ramas. Una rama, hagan de cuenta que es una copia o un clon completo de todo su proyecto en el estado en el que ustedes, a partir del cual ustedes crean su rama. Y ya les voy a ilustrar de hecho eso. Entonces, es una copia exacta del proyecto en ese punto a partir del cual ustedes crean la rama. Y ustedes pueden trabajar en esa copia sin afectar el código fuente principal. Voy a ir acá a mostrarles el comando para crear una rama. Git branch, espacio, nombre de la rama. Entonces, digamos, voy a trabajar en esta rama, voy a trabajar en el módulo de transacciones. Enter. Recomendable en programación, nombres de archivos, nombres de carpetas. Acostúmbrense a hacerlo en Snake Case, que es básicamente en lugar de espacios separado por guiones. Lo mismo para los nombres de las branches, para que se eviten dolores de cabeza. Siempre eviten los espacios, o en Camel Case, si lo quieren utilizar, pero eviten los espacios a toda costa, o guión bajo, o lo que sea, pero sin espacio. Ahí creé la rama, pero todavía no me encuentro en esa rama. Para yo pasarme para esa rama, yo puedo utilizar el comando git checkout, nombre de la rama, o desde el mismo Visual Studio Code, él me ofrece también acá abajo. Fíjense que acá tiene otro iconito, que si yo doy clic en este, me aparecen varias opciones. Entonces, yo puedo crear una nueva rama, es decir, que yo no tengo que aprenderme ese comando para crear una nueva rama, o yo puedo pasarme a una de las ramas existentes. ¿Sí? Si yo doy clic acá, automáticamente ya me moví para esa rama. Que ya vamos a ver la utilidad de las ramas. Ya estoy en la rama módulo de transacciones y puedo ver el nombre de la rama en la que me encuentro acá, ¿cierto? Ahora, dentro de esta rama, voy a crear una nueva carpeta a la que voy a llamar transacciones. Y acá dentro voy a crear un archivo llamado ingresos.html. Ingresos. Voy a hacerlo ya ahora con interfaz gráfica, entonces añado este archivo de ingresos. De hecho, voy a añadir otro archivo o parqueaderos. No, ahí mismo sale esto. No sé si así funciona el sistema de parqueadero, la verdad nunca he construido uno. Listo. Entonces tengo dos archivos. Y acá. Y añado los dos archivos que me queden en esta zona de stage. Y digo, añadir páginas de transacciones. Sí, lo voy a publicar. Entonces doy publish. Y si yo me voy a GitHub y recargo, fíjense que yo no voy a ver, eso aquí me está alcahueteando GitHub, pero aquí yo no voy a ver la carpeta transacciones. ¿Por qué? Porque me encuentro parado en la rama principal. Y en esa rama principal, en esa branch principal o main, en ese estado del proyecto o en esa copia del proyecto, no existe esa carpeta. Pero si yo me voy acá a la branch módulo de transacciones, en esa copia del proyecto
ahí sí existe la copia de la carpeta transacciones con los archivos que yo añadí allá. Ahí tengo mis transacciones, mis 2 archivos, ¿cierto? Y puedo trabajar en esa rama o en esa versión paralela del proyecto tranquilamente y subir cuantos commits yo quiera sin afectar la rama principal. Ya cuando yo tenga todo mi proyecto, perdón, todo mi módulo terminado, funcional, probado, lo que puedo hacer es mover ese código a la rama principal. Ahora, ¿cómo puedo mover ese código? Se puede hacer por consola, lo puedo hacer manual, o puedo utilizar esta herramienta que por eso se la recomiendo, de GitHub. Si yo me voy para la rama, módulo de transacciones, dice que de rato me está molestando acá GitHub con esta opción amarilla que me dice comparar y crear pull request. Si yo le doy clic ahí, no le presten toda atención a esto, que esto lo pueden investigar más adelante, pero lo importante es que diga a qué rama quiero llevar los cambios de esta rama, que viene siendo la base, main. O sea, a main quiero llevar lo que está en esta. Entonces, módulo transacciones, ese mensaje lo pueden dejar ahí, en realidad no importa. Y le van a dar create pull request. ¿Para qué me sirve un pull request? El pull request me muestra acá los archivos que se modificaron en esta rama, la rama módulo transacciones, que yo quiero llevar a la rama principal. Si de pronto les aparece algún conflicto, que ahorita voy a tratar de simular algún conflicto, aunque es muy difícil yo solo, pero si les aparece algún conflicto, GitHub, el mismo GitHub les da a ustedes herramientas para ustedes poder resolver el conflicto. Y si no, pues ya esto está nuevo, que esto no me tocó a mí mucho al principio, pero eso también es genial para que Copilot o la inteligencia artificial les ayude a ustedes a resolver conflictos. Un conflicto básicamente es que 2 personas modificaron el mismo archivo y están tratando los 2 de llevar esos cambios a la rama principal, o alguno lo llevó primero y el otro llegó después. Ya luego quizá podemos hacer una sesión del tema de conflictos. Pero bueno, continuando con esto, quiero llevar entonces estos cambios a esa rama principal, acá en el tab de Conversation. Si yo no tengo conflictos y mis cambios pueden ser llevados normalmente a la rama principal, yo simplemente le digo merge pull request. De nuevo, fíjense que si yo me voy al código en la rama principal, yo no tengo la carpeta transacciones. ¿Sí? Voy de nuevo a pull request. En el pull request del módulo de transacciones, le voy a dar merge. Le confirmo que sí quiero hacer el merge. Automáticamente, esto ya llevó el código de la rama transacciones, el módulo de transacciones, a la rama principal. Si yo me voy acá, ya aquí cuento con transacciones. Entonces, asociándolo a un flujo normal de desarrollo de un proyecto, cuando un desarrollador ya termina su funcionalidad, sube sus cambios en su rama, crea un pull request, el pull request se une a la rama principal y ya el desarrollador lo que va a hacer es que se va a cambiar juiciosito para la rama principal y va a jalar esos cambios con un pull. Vean cómo va cambiando o cómo se me va dibujando acá un grafo de la historia de mi proyecto. Voy a ir acá a explorar mis archivos y ahí veo la carpeta transacciones en la rama principal. Y si yo veo el grafo me está diciendo, esta es la historia de mi proyecto. Y esto, entre más grande sea el proyecto, más ramas va a tener. Cuando una rama se une a la rama principal, fíjense que Visual Studio Code lo grafica acá. Ahí, en este punto, se unió esta rama a la rama principal. Y entre más cambios, entre más personas se involucran en el proyecto, más bonito se ve ese grafo. No sé, es bacano, es chévere verlo. Y la última imagencita era más como para mostrarles. Aquí estaba la persona trabajando en sus cambios de manera aislada. Lo que quiero hacer es agregar esta ventanita. Estaba trabajando de manera aislada. Cuando ya termina, pues lleva la ventana a la casa o al proyecto final, que es básicamente lo que acabamos de hacer. Es un pequeño espacio para preguntas, inquietudes. Eso es como lo más básico de Git.
Alejandro, profe, Sí, pues no, está bien todo eso. Lo que sí hay que estudiar bastante para poder manejar eso como usted lo hace, y uno llevar esas combinaciones, manejar esas carpetas. O sea, es muy complicado al principio, debe ser. para todos, créanme. Para todos al principio es muy abstracto, la verdad. Ya después cuando le coges un poquito el tiro, te das cuenta que es lo mismo que vos hacías con lo que les mencionaba al principio, de crear una carpeta con diferentes nombres y tener los archivos ahí. Solo que acá todo está automatizado. Es que sí, como todo requiere adaptarse y estudiar y sobre todo practicarle. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Algo que le gustaría preguntar no necesariamente relacionado a esto? Por aquí, si creo el repositorio en público, ¿cómo lo transformo a privado y viceversa? Buena pregunta. En cada repositorio que ustedes creen, ¿cierto? Y de hecho, gracias por la pregunta porque también les puedo mostrar otra cosa. En cada repositorio que ustedes creen, en la sección, en este menú de acá o en estos tabs que se encuentran acá, ¿cierto? Al final hay uno de settings. Ustedes van a settings. Dame un momento, se pegó. Raro. Usualmente responde rápido. Estoy mal enseñando. Entonces, en la parte de settings, al final hay una parte que es como la danger zone, sí, o zona de peligro. Ustedes le van a cambiar la visibilidad. Entonces, si yo quisiera hacer este repositorio público, yo le doy a Change Visibility, le digo Change to Public, ¿cierto? De hecho, lo voy a hacer, aquí no hay lío si yo hago esto. Entonces, él me advierte que si yo de pronto tengo seguidores o estrellas, que no dice, bueno, acá no pasa nada, volviéndolo público no pasa nada, pero creo que en el caso de, al revés, si alguien le ha dado estrellitas a mi repositorio, que es como el equivalente a me gustas, este es como el equivalente a follow. Si alguien le ha dado estrellitas a mi repositorio, si está público y lo hago privado, las pierdo. En este caso de privado a público, pues no creo que cambie nada. Aquí me advierte que el código va a ser visible por todo el mundo, que cualquiera lo va a poder duplicar, es lo que es un fork, que cualquiera... bueno, que me van a deshabilitar ciertas reglas que yo le puedo configurar a mi repositorio. Bueno, digamos que soy consciente de que quiero hacerlo público. Digo, sí, va a ser público. Si tienen configurado el two-factor, les va a pedir two-factor, que yo lo tengo por acá. Pues, sí. Creo que ya está obligando a todos los usuarios a tener ese two-factor. Entonces, ustedes cuando crean su cuenta se los pregunta y se los hace configurar. Ya, ahí quedó público. De hecho, cualquiera de ustedes, si accede, lo va a ver en este momento. Se lo voy a dejar en el chat. De hecho, lo puedo abrir en un incógnito. Eso está abierto al mundo. Ahí no tengo sesión iniciada, nada. Está abierto al mundo y cualquiera lo puede ver. Y si quiere hacer el caso opuesto, entonces yo simplemente también, de nuevo, Danger Zone, le doy Change Visibility y cambiar a privado. De nuevo él me advierte y te vas a perder de... Sí, ouch. Si ya le han dado estrellas, si alguien lo está vigilando, lo vas a perder, ¿cierto? Ya básicamente, si ustedes lo quieren eliminar, aunque bueno, ¿para qué eliminar un repositorio de GitHub? Le pueden dar acá también la Danger Zone, eliminar, siguen los pasos y listo. Y también por acá en Settings hay una opción muy importante que es la parte de colaboradores. Acá en colaboradores es donde yo le digo a la gente, bueno, lo voy a cambiar a privado de hecho. Mentiras. Voy a utilizar uno de los míos. Digamos que yo quiero volver este repositorio, no le quiero cambiar la visibilidad, quiero que siga siendo privado, pero quiero que gente me ayude. Yo acá busco a la persona por el correo con el que se registró en GitHub. Entonces, al miembro de mi equipo, digamos, no sé cómo me llama, estoy riendo, pero
una cuenta mía vieja. Bueno, sí, digamos que quiero invitar a este fulano. Yo le digo que lo voy a invitar. Y aquí me aparece cuando la persona ya acepte o si yo quiero revocarle la invitación, me arrepentí, la puedo eliminar de acá o se la quiero enviar por WhatsApp. Creo que de acá sí, de acá la puedo copiar también para enviársela por WhatsApp. Cuando la persona acepte, automáticamente la persona en la sección de sus repositorios va a ver este repositorio y va a poder contribuir a él, ¿cierto? Entonces, si esa persona, cuando ya tenga ese repositorio, quiere trabajar en él, lo va a tener que clonar. Pues bacano que hayas hecho esa pregunta, es un repositorio vacío en este caso, pero digamos que esa persona quiere trabajar en él, lo tiene que clonar. ¿Cómo? Aquí están las instrucciones para clonarlo. Creo que sí están las instrucciones. No, si no es muy sencillo, ustedes simplemente copian la URL que él les da acá, van a su terminal y le dan git clone. Digamos que lo va a clonar. Voy a descargar el proyecto en mi escritorio. Git clone, pego la URL y eso me descarga. Me descarga la carpeta del repositorio en mi escritorio. O también desde el mismo Visual Studio Code, que de hecho es hasta más fácil. Ustedes pueden llegar y voy a cerrar. Es que cierro. Close folder. ¿Cierto? Aquí no tengo ninguna carpeta abierta en mi Visual Studio Code. Y fíjense que en esa pantalla de inicio me dice, ¿quieres clonar un repositorio? Yo le digo, sí, quiero clonar un repositorio. De GitHub, le digo, sí. Entonces él acá me va a mandar aquí inicio de sesión. Aquí ya tengo sesión iniciante, le voy a decir que voy a usar esta cuenta. Y él va y revisa los repositorios que yo tenga y debería aparecerme en pantallacita en cualquier momento. Y eso, debe haber aparecido rápido. Bueno, aquí ya me listan mis repositorios. Entonces, si yo le digo acá, quiero clonar este. CLI Tools, este. Lo quiero clonar. Él me dice, ¿dónde lo quiero guardar? Entonces yo le digo, lo quiero en mi escritorio. Ahí, lo selecciono. Y él empieza a clonar o a descargar ese repositorio. Me pregunta ya cuando lo clonó o lo descargó si lo deseo abrir. Yo le digo que sí. Y ¡pum! Ya tengo ese repositorio acá. Le digo que sí confío en los autores. Ya, aquí tengo el proyecto en mi máquina. Puedo empezar a contribuir, puedo utilizar esta herramienta para subir mis cambios. Aquí me muestra la historia que tiene ese repositorio en específico. Siempre les va a aparecer en la pantalla de Welcome de su Visual Studio Code esta opción de clonar el repositorio. ¿Alguna otra duda antes de finalizar? No necesariamente referente a este tema de Git, algo que quieran saber. Algo que los inquiete. ¿En qué trimestre van, perdón? Alejo, ya vamos terminando. Dios mediante, en julio tenemos que exponer los trabajos finales, los proyectos finales. Oh. ¿Y de usar un Git o quedaron carpeticas? Yo también soy desarrollador, entonces sí utilizo GIF todo el tiempo. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias Entiendo. incluso porque pues hay cosas de que uno obvia en ciertas cosas y yo siempre mantengo anotado en mi escritorio, justamente tengo una impresión con todos los comandos porque sé que Muy cualquier mente se le buena olvidan a uno. Muy buena práctica, mi hermano. Chicos, aunque es más fácil desplegarlo en un Netlify y en un render, ¿no? Netlify no me suena. Netlify es un Neti. servidor gratuito, sí, Neti. Netlify ya lo he escuchado, Netlify. Pero yo Y creo que también eso va más a ok. los gustos, ¿no? Sino que GitHub es como lo más utilizado. Sino que ese
Git es más que todo como, hagan en cuenta su carpeta en la nube, ¿cierto? Del código, más no lo ejecuta. Si es en Netlify funciona como, se me olvidó el nombre de uno muy bueno para aplicaciones con React, pero sí es muy similar a Realmente, ese. no, también funciona con React. Yo mi proyecto que ya lo terminé, lo subí en Netlify. Lo que pasa es que la parte del Node sí me tocó subirle una cosa que se llama render. Ese básicamente es como un servidor donde publicas el código y se ejecuta. Ajá, exactamente. Ya no solamente lo guardas, porque Git, él no lo va a ejecutar. GitHub no lo va a ejecutar nunca, ahí solo lo ves, ¿cierto? Son los archivos ahí estáticos. En cambio, en esas plataformas como esas, si funciona como la que estoy pensando, esa sí lo ejecuta, esa sí te corre el código, te corre su aplicación. Entonces, eso es más como un servidor de publicación ya de la app final. No tanto como una carpeta o un storage, sino más como para publicar la aplicación. Se me olvidó esa. Si alguien tiene más preguntas, esta es la que ustedes dicen, ¿cierto? Render, ese render. Sí. No velo acá. También, esta que voy a compartir es la de Netlify, por si alguno lo necesita. Muy buen aporte. Quiero acordarme de la otra que he utilizado. Vercel. Vercel o Heroku también. Yo la verdad utilicé estos. Hace rato no me toca hacer eso, pero son servicios más o menos igual. Vercel es más como para que montes, pues, como tu página web, como una especie de hosting gratuito que te cobran simplemente por cantidad de visualizaciones que tú tengas. Correcto. Entonces, en ese caso, sí es muy bueno Vercel. Heroku no me gusta, pero Vercel sí. Y más porque es compatible 100% y es la empresa como que trabaja a la mano con Next o con React. Entonces, todo proyecto que No, tú trabajas con vea, eso. chicos, este Netlify es muy bueno porque usted no tiene que pagar nada, absolutamente nada, simplemente lo montas, lo despliegas y él te deja visualizar lo del proyecto. Aquí monté el frontend en React y el backend lo monté en una cosa que se llama render. Muy buena práctica separar la infraestructura en dos. Muy bien. Dame un segundo que Está buena esta, muchachos. Los que de pronto no lo hayan hecho, tomen nota de esto. Está buena. yo les comparto dónde subir el backend, que también es totalmente gratis. Porque es que las otras opciones sí eran más costosas y pues no, yo no quería pagar realmente. No hay para qué pagar el proyecto formativo. Entonces en este que dice render, subí el backend, y en dice Netlify, subí el frontend. Genial. Genial, muchachos. Felicito. Están muy bien encaminados. ¿Alguien más tiene dudas? Si no, yo creo que podemos hacer wrap up. Vamos a ir finalizando. Profe, una última preguntita. Sí. Pues yo soy nuevo en esto, pues como le digo y le confirmo. No me quedó bien claro esa combinación que hiciste con Coded, con Hit. O sea, cómo se ve el trabajo allá y cómo lo subes acá. ¿Tú me puedes indicar dónde puedo buscar más información para yo aprender a manejar eso? Sí, creo que en la misma página de Visual Studio Code, si encuentro material, ahorita lo busco y si encuentro material, se lo mando a la profe para que se los comparta. Pero sí, hay mucho tutorial de eso. Pero básicamente es en esta pestañita, Johnny. Sí, profe. En este menú, en esta pestañita, ahí les aparece este menú. Si tienes cosas pendientes por subir, o sea, no tienes que enredarte con la consola. Yo muestro más que toda la consola para que sepan. De hecho, ahí fue donde empezó todo, para que sepan y que a quien le guste se encarrete por ese lado. Pero desde este panelcito, ustedes pueden hacer lo mismo que yo hice ahí con la consola, ¿listo? Ok, Entonces, profe. él acá les va a mostrar los cambios o los archivos nuevos. Ustedes le dan en el más. De hecho, voy a volver a hacer el ejercicio aquí rápidamente. Digamos que yo agrego acá, por ejemplo, un punto git. O sea, agregué un archivo nuevo, no le puse nada más. Fíjense que acá, en ese panelcito, ya él detectó que hay un cambio nuevo. Perdón, un archivo nuevo, ¿cierto? O un cambio.
Si yo añado otro, fíjense que ya aquí me apareces 2. Ya él dice, tienes 2 cambios o 2 archivos nuevos ahí. Dice acá, cambios, ¿cierto? Entonces fíjate que ahí me dice cambios y yo le digo, este me lo voy a llevar para registrarlo como un punto de historia, este también, pues aquí ya me quedó 0. Y acá le digo como una descripción de lo que hice, ¿cierto? Y le doy commit. Cuando le doy commit, todavía no queda publicado en GitHub, pero fíjate que ya no me aparece acá commit, sino que ya me aparece sync, que es sincronizar. Yo le doy ahí, confirmo y ya los publica. Ya esto se fue para GitHub. Ok, Pues mira que profe, muchas gracias. es muy intuitivo, pero si voy a buscar una guía y si algo les comento. ¿Es mejor para trabajar Visual Studio Code o NetBeans? Depende. Visual Studio Code es muy versátil y digamos que la comunidad le ha hecho muchas herramientas que antes no tenía y que NetBeans sí tiene. Si trabajas con un lenguaje compilado tipo Java, yo te recomiendo NetBeans de entrada, porque a Visual Studio Code hay que añadirle bastantes cositas para que él funcione o haga lo que hace NetBeans con Java. Visual Studio Code, muy bacano, con, no sé, frontend, o sea, trabajar con JavaScript, HTML, con lenguajes no compilados, o sea, que no tengas que añadirle tantas extensiones al editor para trabajar. Pero en realidad el Berriondo es tan versátil que con él puedes trabajar tanto en C#, si tienes un proyecto en .NET, puedes trabajar con Java, puedes trabajar con Swift, que de hecho es el más complicado. Swift es el lenguaje de programación de Apple. Incluso con extensiones puedes hacer que tu código se compile en Visual Studio Code. Sin embargo, nunca va a ser su fuerte porque ya hay herramientas especializadas. Entonces, NetBeans funciona muy bien, o yo personalmente lo recomiendo, con Java. Me encanta con PHP, NetBeans con PHP era una maravilla, ahí fue donde yo empecé y me encantaba, pero no necesariamente tienes que usar NetBeans con PHP o Java, también lo puedes utilizar con Visual Studio Code. Entonces depende mucho. Si te sientes cómodo con NetBeans, puedes trabajar con NetBeans, pero yo lo utilizaría más para un Java o un lenguaje compilado, porque ya tiene muchas herramientas para eso. Y Visual Studio Code lo dejaría más que todo para temas de frontend, HTML, CSS, JavaScript, o lenguajes no compilados, Python. Y lo más demandado hoy en día, pues hoy en día, de hecho, ya no hay demanda, porque casi todos los editores de texto hacen lo mismo. Y los IDEs son muy intuitivos, que hay una diferencia entre IDE y editor de texto. El editor de texto es, entre muchas comillas, más minimalista que el IDE. El IDE es una herramienta mucho más robusta para el desarrollo de software. Entonces, hoy en día no hay como así como una demanda de por este, aprende este. No, en realidad todo es casi lo mismo. Hay empresas, de hecho, para la empresa para la que trabajo en este momento, hay desarrolladores que les encanta utilizar Visual Studio Code y hay desarrolladores que utilizan WebStorm. Para los que no los conocen, es genial para el desarrollo frontend. Voy a dejar acá si lo quieren curiosear. Creo que es pago, pero ustedes de hecho tienen esa gran bendición que si ustedes se crean una cuenta en JetBrains como estudiantes, creo que están regalando eso todavía con Correo del Sena. Yo lo disfruté como 4 años seguidos con el Correo del Sena, descargándome los IDs de JetBrains, que así se llama la empresa de este ID. Son muy completos, son muy bacanos y se integran muy bien con todo este tema de Copilot, inteligencia artificial. Entonces no hay una demanda específica, todo depende mucho del cliente y del proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Voy a detener el compartir. Y creo que eso sería todo, profe. Listo. Bueno, Alejandro, ¿sí me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Pues sí la Alejandro, escuchamos. muchachos, antes de que Alejandro termine la sesión, ¿tienen alguna otra pregunta? La que quieran, no necesariamente el tema. Bueno, muchachos, entonces si no hay preguntas,
Agradecerle mucho el espacio y el tiempo que nos ha brindado Alejandro en esta sesión. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes este conocimiento que nos ha compartido. Aparte de eso, que tengan en cuenta que ustedes como aprendices SENA tienen muchas oportunidades, y aquí está un ejemplo de que cuando uno se propone hacer las cosas, llega al éxito. Entonces, Alejandro es un ejemplo de que hay trabajo, hay maneras de aprender y hay maneras de seguir adelante, sobre todo que aprovechen esta oportunidad. Entonces, nuevamente, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto, profe. Entonces, muchachos, a ustedes también gracias por la participación, por el tiempo, y ya saben pues la configuración de esta evidencia básicamente es que ustedes suban su proyecto, configuren su proyecto en Git y nos envíen el enlace con la configuración ya hecha de su proyecto, y ahí vayan trabajando. Entonces la evidencia es esa es la que van a entregar. ¿Hay alguna guía para eso? Sí, nosotros le vamos a generar como una guía con los comandos básicos de GitHub para que ustedes vayan configurando. De hecho, aquí ya se trabajó una parte, pero entonces le vamos a orientar como un paso a paso. Y la idea es que ustedes, mirando el video y guiándose de lo que nosotros les compartamos, logren subir su proyecto a GitHub y compartimos ese enlace. Profe Lady, ¿en qué evidencia va eso? La que termina, recuerdan que el martes trabajamos Ya. Una que termina en 4, esta es la que termina en 5. No tengo el código aquí a la mano, de mi momentico. Yo le digo, profe, yo sí lo tengo. Ok. Herramientas de versionamiento Git, instalada y configurada. Esa es la evidencia que vamos a presentar el día de hoy. Es correcto, yo gracias a Dios la presenté. Queda pendiente. Bueno, muchachos. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Mucho provecho. Alejandro, nuevamente gracias por el espacio. A ustedes aprendices, instructoras ID, gracias por estar presentes. Procedo entonces a detener la grabación. Buenas noches a todos, estimados aprendices, profe y Alejandro. Hola. Muchísimas gracias por la intervención. Gracias, profe, usted. Bueno, muchachos, bendiciones para todos, que tengan feliz noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.